semana pasada estábamos viendo un asunto interesante, porque hoy en día se habla mucho de lo que es la apostasía, pero cuando usted le pregunta a las personas qué es la apostasía en sí, no le va a saber decir. A veces por malas interpretaciones metemos cosas, deseos de la carne, con apostasía. La apostasía o el apóstata quiere decir aquel que va en contra de los principios de Dios, adorando a otros dioses. Entonces eso lo estamos viendo a través de la Escritura en Primera de Reyes, capítulo 11, cómo entra la apostasía a Israel por un rey llamado Salomón. Vimos las partes buenas de Salomón, pero ahora estamos viendo la parte que en su vejez Salomón perdió la visión y por eso, bueno, tanto problema ha tenido Israel desde esa escritura hacia adelante. Ya nos vamos a notar todo lo que ha acontecido por causa de dejar entrar la apostasía a un pueblo. Amén. Yo voy a hacer una oración mientras usted se ubica allí. Primera de Reyes, capítulo 11. Oh soberano Señor y Padre amado de la gloria, recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te alaba y te glorifica, te damos gracias en esta hermosa tarde, noche ya, Señor, por el privilegio que nos permite de estar en tu casa de oración, Señor, llevando, Señor, oh Padre amado, la gloria, la responsabilidad de escudriñar y de enseñar tu palabra conforme ya está establecida, Señor, allí en tu palabra. Ayúdanos cada día más a entender, a comprender los misterios que están allí reservados y resguardados para tus hijos e hijas, Señor, los cuales hacemos vida aquí en esta congregación, queriendo cada día más conocer más de ti para poder santificarnos en el nombre poderoso de Jesús. Ok, estamos allí ubicados, Primera de Reyes, capítulo 11. Dice allí el título, apostasía y dificultades de Salomón. Recuerde que el primer templo, ¿quién lo edificó? Salomón. Y se vio la gloria de Jehová y todo eso lo estudiamos, ¿verdad que sí? Ahora vamos a ver lo que aconteció. Leemos palabras por la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén, dice así. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Estamos viendo que Salomón en sus inicios de reinado, cuando pidió sabiduría, fue un hombre sabio, fue un hombre con conocimiento, fue un hombre con el respaldo de Dios. Pero hermano, cuando llegó la vejez, cuando llega la vejez, este hombre pierde la visión de quién es Jehová, porque se enamoró. ¿Y se enamoró de quién? Se enamoró de todas esas mujeres, hermano. Mujeres que no eran del reino, mujeres que eran de otras ciudades, de otras nacionalidades. Y Jehová había dado una prohibición a través de los mandatos con Moisés de que el pueblo de Israel, cuando fue separado, seleccionado, no hiciera alianza con otras naciones por causa del corazón. Porque si usted y yo, hermano, nos empezamos a juntar con gente que rinde tributo a otros dioses, ¿será que a Dios le agrada? ¿Será que a Dios le va a agradar que usted vaya y se meta en la casa de la que prende vela, de la que lee tabaco, la que lee el caracol, la que anda en santería, la que sacrifica animales? Entonces Dios hace una separación para un pueblo santo, una nación santa, y pasando los años, Salomón se desvió. Pero hay un principio bíblico allí que Salomón no se desvió porque él quiso desviarse. Salomón se desvió por la desobediencia. Porque Salomón conocía muy bien las escrituras y conocía muy bien los mandatos de David. Que David le había dicho y que le había prescrito y que le había dicho: no te apartes de Jehová, atiende siempre su llamado. Y Salomón no puede decir que su padre se haya desviado de Jehová. El único rey que no se inclinó ante otros dioses ni se desvió y siempre asumió su culpabilidad fue David. Por eso de allí viene Jesucristo. Por eso viene Jesús de allí, es conocido como Jesús el Hijo de David. Aunque David cometió errores, hermano. David cometió errores de errores.
pero David sabía quién era su Dios y era leal al Dios que lo llamó. Quizá usted y yo no seamos los mejores cristianos, porque cometemos errores como lo cometió David. Pero si hay algo que tenemos claro y es que nosotros nunca nos doblaremos ante los dioses Baales, ante otros dioses. ¿Sabe lo feo? Que después que usted sea cristiano lo vean en donde un brujo. Y si han visto casos. Se han visto casos, sí. Si han visto casos que después que una gente está en la verdad, lo legal es que usted se traiga al brujo y lo convierta. Pero no que el brujo se lo lleve a usted y lo convierta al brujo. No, así no es, hermano. Y esto había acontecido, hermano, tanto que Salomón diría, bueno, Jehová me dijo a mí que le edificara templo, he tenido respaldo de él, he tenido finanzas, he tenido todo, yo voy a hacerle templo a los dioses de mi esposa, pero se lo voy a hacer fuera de Israel. Ese es como el cristiano que diga, yo me voy a portar bien en la iglesia, pero cuando salga fuera de la iglesia me porto mal. Lo mismo, hermano. Tienes que ser santo aquí y santo allá afuera. Entonces Salomón, en su propia interpretación, ya extraviado, ya su corazón desviado de Jehová, porque lo leímos en el verso 4, ¿cierto? Dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres, no dice una, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Entonces quiere decir que Salomón estaba rindiendo servicio y culto a otros dioses que no era Jehová. Mire, si nosotros fuéramos Dios, no fuera existido Salomón. No. Ese mismo día deja de vivir, ¿verdad que sí? Sí. Y mire el 5, pero mire lo que era el pacto de Dios con David. El 5 dice, porque Salomón siguió ¿a quién? Diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Ahí quedamos la semana pasada, que íbamos a investigar acerca de lo que eran los dioses paganos, los templos que Salomón edificó fuera de Jerusalén, pero cerca del monte de los olivos, para irritar y provocar a Dios. Entonces hay algo, hermano, que cuando usted es líder y usted se tuerce, los demás que vienen detrás de usted se van a torcer. Así es. Pablo le enseña a Timoteo y le dice, ten cuidado de la doctrina que enseñes, porque te salvarás tú y salvarás a todo el que te oyere. Entonces el líder siempre arrastrará gente, más un rey. Salomón era un rey y era sabio, y Salomón fue muy venerado y fue muy idolatrado, porque aun cuando vino la reina de Saba, llegó y dijo no, que no había hallado tanta sabiduría en un hombre, lo exhibió y lo puso en lo alto. Pero ese es el problema cuando nosotros, hermanos, no estamos preparados para que nos levanten. Hay hermanos o hermanas que mientras usted no les dice nada, ellos sirven. El día que usted los exalta, se esponjan, se activan y Dios los espicha. O nos espicha. ¿Sí me entiende? A veces es mejor que ni nos digan nada. A veces es mejor que si están orando por nosotros, Señor, sigue orando por mi hermanito, que Dios lo bendiga. Yo digo, uno a veces exalta a la persona y la persona se infla. Y tenemos un caso cerquita. ¿Verdad que sí? Y yo, wow, por eso es que uno no debe hablar, uno habla mucho. Gloria al Señor. Alabanza al que vive. Gloria a Dios. Pero uno aprende. Ok, ya leímos el verso 4, hermano. Dice, para complacer a sus esposas extranjeras, el rey Salomón permitió la introducción de varios dioses paganos en Israel. Edificó altares y santuarios en el monte de los olivos al este de Jerusalén. Ahora, las deidades principales que él permitió fueron Astoret, que fue la que leímos la semana pasada en Jeremías, ¿se acuerda? La diosa del cielo, una diosa fenicia, una diosa principal. Hoy en día la vemos en la iglesia católica, apostólica y romana, porque ya cambia de nombre dependiendo las culturas, pero son las mismas deidades demoníacas como la Virgen María, que se aparece en los cielos y le rinden pleitesía, le prenden velas, aparece en los árboles, aparece en los ríos y la gente la agarra como idolatría. ¿Sí me entiende? Entonces la iglesia introduce herejía, introduce falsos dioses, porque ellos dicen ser la iglesia apostólica, cristiana y romana de Jesucristo. ¿Cierto? Ahora yo quiero que uno de ustedes se vaya a 2 de Corintios capítulo 11. ¿Por qué le hablo de esto? Le estoy haciendo una comparación entre la verdadera iglesia y la iglesia falsa.
Hay una iglesia falsa, hermano. Y hay una iglesia verdadera. Por eso es que el enemigo se viste como ángel De luz. para engañar a los creyentes. Mire esto, hermano. El presidente de Colombia le están haciendo una entrevista. Él es ateo. Y él dice que es mejor adorar al diablo porque Dios no existe. Ah, bueno. Ay, Dios mío, ¿Cuál es el nuevo? Primero, El segunda de nuevo que Corintios ganó. Segunda de Corintios 11. 11. Vea lo que Pablo empieza a pelear en los Corintios. Solo vamos a ir poco a poco, vamos a ir viendo, ya usted va a ver. Dice segunda de Corintios. Ajá, ¿qué dice? Pero la 11. Capítulo 11, verso 1 en adelante. El apóstol Pablo enseñando a la iglesia, porque había Roma, estaba allí. Bueno, segunda de Corintios. Ojalá que Ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. a Cristo. La iglesia es reconsiderada o es considerada como una virgen porque se va a casar con Jesús, ¿cierto? Pero tiene que ser una iglesia limpia, sin mancha. Ahora, si nosotros estamos viendo que el apóstol Pablo dice que tiene una gran responsabilidad como apóstol a la iglesia, a los gentiles, no a los judíos, sino a la iglesia, Pablo le toca pelear, le toca luchar contra tradiciones paganas que Salomón metió en el pasado. Y se levantó una iglesia falsa llamada católica, apostólica y romana, donde empezaron a perseguir a los verdaderos cristianos. ¿Por qué cree usted que Jesús empieza a confrontar a los sacerdotes de ese entonces? Porque ellos rendían pleitesía a otros dioses, ellos creían en la fertilidad. Los sacerdotes podían tener hasta 2, 3, 4, 5 y hasta 10 mujeres, pero Jesús viene y empieza a decir a cualquiera que vea a una mujer y la codicia ya adulterado en su corazón. Empieza a entrar la idolatría en lo que es el templo de Dios y Dios empieza a revelar que el verdadero templo de Dios, Dios lo creó desde el principio porque Dios no habita en templos hechos por mano humana. Eso quiere decir que usted y yo nos esforzamos por hacer una casa de oración, pero Dios no habita allí. Dios habita es en los hermanos que se congregan ahí porque Él habita en el corazón del ser humano. Usted es el templo, usted y yo somos el altar de Dios y donde nos movemos, Dios se mueve con nosotros. Ahora, Dios santifica, sí. Dios aparta, sí. Lugares santificados para Él. Pero son llamadas casas de oración. Pero el verdadero templo era el que Jesús estaba dejando al descubierto al decirle a ellos: revisaos, pues no vaya a ser que la luz que hay en vosotros sea tiniebla, porque el enemigo tenía años engañando a la mayoría de todos esos sacerdotes, creyendo que servían a Dios, pero servían al enemigo. Qué fuerte que usted tenga años en el evangelio y usted se consiga que usted no servía a Dios. Que Dios le quite la venda. Saulo perseguía a la iglesia y cuando Cristo se le aparece, el hombre dice: bueno, ¿y qué estaba haciendo yo? ¿A quién servía yo? Pues? Porque Saulo consentía perseguir a los nacidos de nuevo y daba muerte a los ciudadanos, y esto creía que agradaba a Dios. Hay gente dentro de la iglesia que está confundida, que no está el Espíritu Santo morando en ellos, y ellos juran y perjuran que están sirviendo a Dios, pero en ellos reina Satanás. Qué fuerte, hermano, pero así es. Eso es así. ¿Y para qué vino el Hijo del Hombre? Para libertar. ¿Libertar a quién? A las almas encarceladas, porque si el enemigo encarcela a alguien, no se le presentará como diablo, sino como ángel de luz. Siga leyendo allí. Bueno, yo sigo leyendo. Segunda de Corintios. Estamos allí, ¿cierto? Amén. El apóstol Pablo empieza a confrontar una religiosidad dentro del pueblo. Y él dice en el 3. María, ahí está José. María. Pero temo, dice el 3, pero temo que como la serpiente con astucia
engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Lo primero que me está diciendo el escritor aquí es que nosotros debemos ser fieles ¿a quién? A Cristo, porque Cristo es considerado el novio de la iglesia. Ahora yo le digo, si una mujer y un hombre están comprometidos y se van a casar, ¿qué pasa si una mujer empieza a escribirse escondida con otro hombre? ¿Qué pasa si una mujer empieza a tirar su vista sobre otro que no va a ser su futuro esposo? ¿Hay infidelidad o no hay infidelidad? Sí. Entonces, si usted y yo somos iglesia y empezamos a ser formados para adorar a Dios, para irnos santificando, pero coqueteamos con el mundo, coqueteamos con el príncipe de este mundo, coqueteamos con las cosas que no le agradan a Dios, ¿somos infieles o no somos infieles? Somos infieles. Y eso es apostasía. Ajá. ¿Usted se imagina un cristiano en una discoteca, Uy, bendito Dios. en un mundial, viendo a Shakira mover las caderas? Ay. Eso es mundo, hermano. Señor. Eso es mundo. Muchas cosas del mundo, que el cristiano anda tras el mundo, y eso se llama infidelidad. ¿A quién? A Cristo. Y Pablo dice, yo temo que así como la serpiente no es cualquiera. La serpiente antigua es el diablo, es engañador, él es desde el principio engaña. Tanto poder tiene ese ser que se trajo una tercera parte del cielo. Si engañó a los ángeles, algunos ángeles se dejaron arrastrar, quiere decir que el enemigo tiene labia. Que el enemigo habla y convence, tiene un poder seductor para arrastrar y seducir las almas que no tienen una verdadera visión clara en el evangelio. Y Pablo le está diciendo a la iglesia, yo temo que así como la serpiente engañó a Eva, nuestros primeros padres, algunos de entre vosotros sean engañados y sean extraviados de lo que verdaderamente es el evangelio de Jesucristo. Seguimos leyendo. Dice el 4. Porque si viene alguno predicando ¿a quién? Entonces si predican a otro Jesús, Sí. que no es el que yo conozco. Porque si el enemigo quiere engañar a alguien en la iglesia, se le presentará como un Jesús falso, ¿o no? Y dirá que es Jesús. Y hay gente que está siguiendo un falso Jesús, que no conocen a Jesús. Y dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, o sea, bien lo soportas. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la manera, en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos mostrado. Luego hay una pregunta, porque yo humillándome a mí mismo para que vosotros fuereis enaltecidos, porque cuando os he predicado el evangelio de Dios de balde, él dice a la verdad, yo me humillé. Y vaya que Pablo se humilló, porque Pablo siendo Saulo, ¿tenía poderes o no tenía poderes? Y él dijo, todo lo que yo tenía lo he dado por basura. Saulo no trabajaba gratis a nadie, pero cuando llega a Cristo, empieza a ganarse todo con el sudor de su frente. Pablo hacía carpas, Pablo predicaba, Pablo enseñaba, pero Pablo decía, ninguno o es despojado de sus bienes. Y todo lo que yo he necesitado me lo ha a mí provisto los hermanos de Macedonia. Porque estaba en una ciudad que era muy bombardeada, que era muy golpeada, porque era Corintio. Usted lo va a entender usted al final. Y vea esto. El apóstol dice, o sea que yo estoy trabajando a ustedes de balde. No merezco yo que ustedes me honren. Y usted me dirá qué es la palabra balde. La palabra balde quiere decir, bueno, me voy a meter yo pues como ejemplo, para no tocar a nadie. Póngase que yo me dedico aquí a trabajar, a estudiar, a prepararlos. Y de repente viene otro que nunca ha venido y suelta una palabra que contradice lo que yo estoy enseñando. Y ustedes optan por creerle más al de afuera que a mí. Entonces yo me molesto y le digo, o sea, yo estoy trabajando con ustedes de balde. Viene otro cualquiera y tiene más valor el de afuera que yo, que me sacrifico por ustedes.
Pablo estaba haciendo una aclaratoria diciendo: yo me he desgastado con ustedes, yo he pasado noches en angustia, he orado, he ayunado, sigo buscando presencia de Dios para darle a ustedes, pero parece que ustedes aceptan a otro Cristo. Parece que viene otro enseñando una doctrina diferente y a ustedes les parece. Y Pablo está presentando una defensa, está confrontando una manera de pensar, porque el enemigo que se había metido en la mente de algunos estaban contradiciendo a Pablo en lo que enseñaba. Ahora vea esto. El 9 dice, el 8. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. En ninguna manera, Pablo dice eso. Y dice: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron ¿de dónde? De Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son ¿qué? O sea que había gente falsa dentro de la iglesia. Había ciertos apóstoles que se decían ser apóstoles, pero cuando Pablo los confronta, cuando Pablo los mete la lupa por la palabra, los consigue que eran falsos. ¿Y qué entiende usted por la palabra falso? Usted tiene una bodega. Si yo quiero allá ir a comprar y le doy un billete de $100, ¿será que usted tiene que revisarlo bien? Sí. Porque para ser falso tiene que parecerse mucho al legítimo. Porque si yo le doy a usted un billete de $100 con la cara del Chavo del 8, usted va a saber que no es de, que ese billete está falso. ¿Sí o no? Tiene que parecerse a Washington, ¿sí o no? O sea, por eso le digo que si se viene un apóstol falso, se va a parecer mucho al verdadero. Pero Siempre va a haber algo que se le descubre. Exacto, pero el que es diestro lo nota. Pero el que no es diestro No lo va a notar. no lo va a notar. Porque el enemigo no se va a parar aquí con cacho y tenedor. El enemigo se va a parar con saco y corbata y va a tener un buen léxico. ¿Sí me entiende? Porque si se presenta como diablo, lo echamos fuera. Entonces él, para estar disfrazado, para él quedarse dentro de la casa de oración, él se hace pasar como que si fuera de nosotros. Solamente depende de nosotros si tenemos discernimiento para echarlo fuera. Y Pablo era fuerte en esto. Pablo no le metía gato por liebre, ¿sabes? Pablo se guindaba y con el que se tenía que guindar se guindaba. Pero defendía la verdad de Cristo. Ahora vea esto. Ya vamos a pasar allá donde estábamos, hermano. Quería tocar este punto porque es necesario. El 11 dice: ¿por qué? Porque os amo, Dios lo sabe. El 12 dice: más lo que hago lo haré ahora para quitar la ocasión de aquellos que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. O sea, trabajan pero hacen fraude. Que se disfrazan como ¿qué? Y no es maravilla, porque el ¿qué? Se disfraza. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme. Entonces, hermano, yo puedo hablar muy bonito, pero predicando, pero si mis obras dicen otra cosa, ¿a quién estoy sirviendo? Bendito Dios a Satanás. Si yo enseño aquí el amor de Dios, lo maravilloso, yo me enamoré de Dios y Dios se enamoró de mí, pero odia a mi hermano. Ay, santísimo. ¿Cómo puedo decir que Dios habita en mi corazón cuando tengo odio contra mi hermano? No puede. Dios no puede habitar en una casa sucia. No. ¿O sí? No. Entonces nos convertimos en falsos porque aparentamos. La palabra falsedad quiere decir vivimos de apariencia, pero el trasfondo de todas las cosas es que las obras van a dejar al descubierto lo que hay en usted y lo que hay en mí.
Entonces ya está viendo cómo va afectando a estos dioses, ya lo va a entender. Vámonos nuevamente otra vez, hermano, a Reyes. Primera de Reyes 11. Vea. Las deidades principales fueron Astarte o Astoret, diosa de la fertilidad, el amor y la guerra, venerada por los sidonios. En la historia antigua, las grandes deidades femeninas de Canaán y Fenicia, como Astarte y Acera, asimiladas venían de la Mesopotamia. Eran estas diosas principales de la fertilidad, el amor y la guerra. Su culto no tenía un líder terrenal único y sus rituales incluían ofrendas de unas prácticas asociadas a la naturaleza. Ahora vea esto, hermano. Yo quiero que usted entienda esto. Estamos hablando de unas diosas paganas, de unas diosas que no se regían por alguien humano o físico, sino que usted se ha metido en rey, usted se ha metido ahí en la historia cuando estaba la mujer del rey Acab. Cuando estaba la mujer del rey Acab, Jezabel, ¿verdad que sí? Dice que era una sacerdotisa principal de los templos. Y esta mujer te dice que tenía los de Acera y los de Baal, los dioses de Acera y los dioses de Baal. ¿Y qué hacía esta mujer para seducir a los hombres? Dice que usaba antimonio. ¿Usted sabe lo que es la palabra antimonio? Antimonio es pintura en los ojos y se hacía la raya como se la hacían las egipcias. Ahora yo le pregunto a los hombres, si son carnales o no, ¿será que le llama la atención una mujer que se pinte y se haga la rayita así en los ojos? ¿Llama o no llama? ¿Es seducción o no es seducción? Una mujer que se haga la rayita aquí quiere decir que el espíritu que mora en ella es un espíritu de seducción, porque cuando lo hace para atraer a los hombres. Y esto era lo que enseñaban dentro del templo. Esto sí es apostasía. Pero eran según las culturas y según lo que ellos enseñaban. Yo le digo algo. Yo no sé, yo lo hablo por mí. Yo veo feo que se monte aquí una hermana dirigida o a predicar y que tenga los ojos pintados con unas rayas negras para acá arriba. No se amor. ¿Se imaginan? ¿Se ve feo o no se ve? Se ve feo. Pero hay una iglesia que permite. Hay personas que se tatúan eso y por lo menos si después de eso llega a los evangelios, ¿cómo hacen? Bueno, Dios le hace que les haga pelo. Ahí es diferente. Sí. Porque conmigo se congrega una hermana que ella se tatuó las cejas y usted sabe que eso es terrible. Para quitarse, ¿verdad? Y ella la bautizaron y todo y después se montaron en el altar, pero mucha crítica, sí había mucha crítica en el pueblo de Dios y en el otro lado que siempre la veía, pero ella no podía quitarse y la quita el pedazo de carne. Pero estamos hablando de pintura. Ya estamos hablando, bueno. Pero eso también es, Lo que hermano. Yo la tengo tatuada. Eso también pero lo que caminamos un ratico por las calles donde no debimos caminar, cuando usted veía a las mujeres, la manera de identificarla era la manera como andaban pintadas y vestidas, ¿sí o no? Si usted le veía la rayita así, y esta es una de allá, esta es una de las chicas malas. Incluso cuando eran jóvenes, Eso no es. incluso cuando estaban jóvenes y tenían una noviecita y ella se maquillaba de ese tipo, de esa manera, uno la soltaba y le decía que no, así no salga así porque los hombres trabajan en la calle. Y a veces ella no lo quiere hacer, pero es lo que va a llamar. Pero tú diste en el clavo, o sea, ¿qué opera dentro de ella? ¿Qué lo hace? ¿Qué la hace que se pinte? El enemigo, El Espíritu Santo no es. El espíritu de Isabel. Entonces, hermano, usted va a ver si hay iglesias libres, la voy a nombrar así, pues, señor. No todas, pero algunas iglesias libres usted ve, hermana, con los ojos así. Y dicen que el Espíritu Santo les dijo. No, y eso es casi apostasía. todas, hermanas, todas esas espíritus Eso libres se pintan. es apostasía. Sí. Y ahora yo le digo, usted dice, pero ¿cómo si nombran a Cristo? Pero enseñan otro Cristo.
¿Lo leímos en el 11 o no lo leímos? De Corintios. Que no son todos tampoco. No todas, pero Pablo lo enseña, ¿sí o no lo enseña? Pablo lo enseña y dice, porque a la verdad los ministros de Satanás se visten como ángel de luz. Y esto no es de maravilla, porque aún Satanás se hace pasar por Dios. Y se sienta ahora yo me pregunto, a gobernar como Dios. ¿qué Biblia usa? Me preguntaría yo, pues, o sea, en ese tipo de iglesia, ¿qué Biblia usa? Un espíritu de error. Porque que la Biblia misma le dice que las mujeres tienen que vestir Hermano, no, un espíritu de error. usan la Reina Un Valera. espíritu de error. Pero ¿qué es lo que pasa? Están envueltos, Claro. están vendados. Un espíritu de error. Porque es la misma Biblia. Es la misma Biblia, ¿verdad? Así como el Espíritu Santo nos lleva a nosotros a toda verdad, sobre ellos está un espíritu de error que les hace ver que están bien, aunque estén mal. Porque dice que el espíritu de error hace que ellos crean que sirven a Dios y ellos están engañados y engañan a otros. Porque no conocen la verdad, hermano. Eso se llama apostasía. Yo aquí todavía no he visto la primera con los ojos pintados. Que sea cristiana, no la he visto. Si viene de visita, le echamos fuera el demonio. Pero al tiempito se quita la pintura, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero no he visto a nadie todavía aquí en eso. Eso es apostasía. Eso es apostasía. Ahora vea esto. Ok, ya hablamos de Astoret. Porque esta la vimos la semana pasada. En la historia antigua, ok, eran las diosas principales, ok. La deidad, Astaret o Acera, la diosa madre. Astarte, también conocida como Astoret o Acera en la tradición semítica y cananea. Representaba el culto a la madre naturaleza, la vida, la fertilidad y la exaltación de los placeres. Más tarde también fue adoptada como diosa de la guerra y los astros. Era considerada la deidad femenina suprema en Fenicia y fue equiparada a deidades como Isis en Egipto e Isar en Mesopotamia. Usted me dirá, hermano, ¿y dónde está eso en la Biblia? Bueno, vámonos a Reyes, estamos en Reyes ahí, bueno, ya lo leímos ahorita, verso 4 dice reyes y reinas. Porque los que podrían presentar estas deidades o entidades demoníacas bajaban solamente si estaban los reyes y las reinas que gobernaban. Porque eso es algo espiritual. Ahora vea esto, dice. Actuaban como los principales líderes políticos y religiosos, quienes a menudo dirigían las ceremonias estatales. Por ejemplo, las escrituras mencionan al rey Salomón practicando en cultos a estas deidades. Lo leímos que Salomón practicaba o no practicaba eso. Y usted me dice, ¿dónde está? Bueno, busqué allí 11:5. ¿Qué dice allí? Vuélvamelo a leer. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios. ¿Y qué es la palabra seguir? Adorar. O sea que usted se imagina, a lo mejor no se lo han hablado así, pero usted imagínese en su mente un templo pagano, Salomón con su reina sentada ahí practicándole rituales a otro dios. Y el Jehová, ¿cómo queda ahí? A lo mejor él no lo hacía, pero él estaba presente y ya estaba ahí tratando. Dice que su corazón se desvió, varón. Lea el 4 ahora. Sí, porque la cosa también, porque... Lea ahí el 11:4. La escritura es clara. La escritura es clara. Lea el 11:4. Dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Déjalo ahí. Cuando ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón. O sea, ¿a dónde estaba inclinado el corazón de Salomón? Hacia los dioses ajenos. ¿Era adúltero o no era adúltero? El adulterio. Pero adulterio, ¿está Dios reclamándole el adulterio terrenal o el espiritual? El espiritual, el espiritual. Porque el terrenal también es pecado. Pero el pecado más imperdonable es cuando usted deja a Jehová para servir al diablo. Sí. No sé si usted me capta. Que a veces atacamos al adúltero y al fornicario físico. Está bien, ataquemos eso. Pero hay un adulterio que es peor, hermano, que es adulterar la palabra. En Apocalipsis dice que cualquiera que le añada a este libro
todas las plagas que están escritas en ella caerán encima de él. Y cualquiera que le quitare, su nombre será borrado del libro de la vida. Quiere decir que era creyente. ¿Y qué es adulterar? Yo le digo a la hermana pastora, si usted tiene un perfume carísimo, carísimo, y viene y la hermana, usted le dice a la hermana, agarra el perfume ahí, hermana, échase, no, y ella llega y le echa agua. ¿Se molesta usted o no se molesta? Claro, ¿Por qué? porque me le está echando agua al perfume y me va a quedar. ¿Se lo echó a perder o no se lo echa a perder? Claro. Adulterar es ponerle algo adicional, añadir. Eso se llama adulterio, por eso nos enseña la iglesia, y hay gente que le pone a la Biblia y le quita. Yo estoy cansado de ver cómo gente malinterpreta. Ni una tilde, ni una coma. Lo delicado. Pero hay gente que se ha montado y le ha quitado la palabra o no. Sí. Y que le han puesto cosas que tampoco están. Eso es apostasía. Eso se llama idolatría y apostasía. Y esas son las cosas que Pablo confrontó mucho en los Corintios, hermano. Y usted va a entender algo de Corintios. Al final lo va a entender. Entonces estamos claros que aquí en Reyes me está diciendo que Salomón, cuando era viejo, dejó de adorar a Jehová y se fue a adorar a dioses, ni siquiera uno, a dioses. O sea, le fue infiel con muchos. Así como el hombre que tiene una mujer y la mujer le es infiel no con uno, sino con todo el barrio. Duele como más, ¿verdad? Duele como más. Nada. Dice, ay, no me pudiste engañar con uno, me engañó con todos los vecinos y con todo el barrio. Oye, duele más. Lo botan. O viceversa. Hermano, una pregunta. Ajá. ¿Cuántas veces se derrumbó el templo de Jehová? 2 veces. Una de esas veces fue cuando Salomón se debió. No, ese es otro asunto, eso lo vemos más adelante. Aquí estamos hablando de los dioses paganos. Eso después vamos a ver los reyes más adelante cuando Jehová los entrega 430 años y los entregaba a cautiverio. Yo digo que más bien Dios era muy bueno, sigue siendo muy bueno. ¿Se acuerdan que los babilónicos invadieron Israel? Porque que cuando el templo cayó, fue cuando una de las esposas de Salomón murió, ¿no? No, escúchame. Ya ellos venían infringiendo la ley con Dios, o sea, venían de espaldas a Dios. Adoraban, iban al culto, iban a los sábados, pero Jehová no estaba ahí, porque tenían falsos dioses. Y lo vamos a ir estudiando, ya lo vas a ver. La misma palabra te lo va a ir desglosando. Y más bien Jehová lo que hacía era que los entregaba en naciones en manos del enemigo, para no matarlos. Porque uno siendo Dios, yo creo que yo fuera exterminado toda esa tierra. ¿Sí o no? ¿Qué fuera hecho usted, hermana, si usted es Dios y al pueblo se le porta así? Ay, yo sí me indigno con uno. Por eso es que Dios es Dios, hermano. Si me indigno que eso me coja, imagínate. Por eso Dios, es grande en misericordia. Odioso. Porque solamente Dios para aceptar esto, hermano. Solamente Dios, ¿verdad que sí? Yo digo, ya Señor, tú eres muy bueno. Demasiado bueno ha sido Dios. Por eso es que aún sigue Israel todavía sigue en guerra. Porque somos idólatras también. Porque todavía son idólatras. Vamos a ver los Tanto tipos. que Dios quiere a Israel, yo Claro. la tierra de él. Vamos a ver Tan idólatras. Vamos a ver los rituales. Porque los cultos, todo culto tiene que tener unos rituales, ¿sí me entienden? Nosotros hacemos culto a Dios, nosotros tenemos nuestros himnos, nuestros cánticos, tenemos nuestros sacerdotes que ministran. Bueno, las tinieblas se manejan igual, tienen sus sacerdotes paganos, sus músicos paganos, ¿sí me entienden? Todo es una balanza, el enemigo se copia de Dios, por eso sale raspado. ¿Sabe usted que allá usted vaya a Sorte, a las montañas y las que yo nunca he ido, pero en el espíritu, Dios habla? Y las personas que Dios me ha permitido ganarme, que han sido brujos, sacerdotes de Satanás, me han confirmado. Ellas se visten de blanco y usan velo así como que tienen de blanco. Y así ayunan. Ajá, Y ayunan hasta 40 días. Pero eso sí ayunan, más que uno. Que no le digan que va a ayunar. Pero se visten o no se visten como ángel de luz. Sí. Lo único que Están ellos sirviendo al bicho. no hacen cánticos, no cantan himnos ni nada. No, ellos lo que hacen es sí rezan bastante. No, si tocan, tienen músicos principales, tocan tambor, ya vas a escuchar. Sí, hermano. Ya vas a ver. Ya no me metes ahí. Ellos tienen su Los cultos. Por eso se llama ocultismo. Ok, vea.
tipos de rituales y quienes lo presentaban, pues. Los sumos sacerdotes y sacerdotisas, en este caso eran los que llevaban el culto. Eran los encargados de mantener los templos, dirigir los rezos, porque ellos rezan, y ejecutar los rituales. Los devotos, o sea, hablando de los seguidores, realizaban ceremonias y vivían y variaban dependiendo de la región y de la época. ¿Cómo quiere decir los seguidores? O sea, estamos hablando, vámonos a los santeros, que son los que se visten de blanco. Cuando tienen sus sacerdotes, tienen sus cuestiones, tienen sus demonios que ellos montan, tienen su broma, bueno, usted conoce más o menos la cuestión. Dice que cuando ellos tienen sus seguidores, o sea, ellos hacen pacto con estas deidades, por fama, por dinero, ellos tienen que presentarle frutas, ¿sí o no? Ellos tienen que presentar sacrificios de animales dependiendo del ritual que ellos vayan a hacer por dinero, por fama. Y esto también hace que ellos se entreguen a sus hijos a Moloch, o que entreguen a sus hijos a deidades. Usted no ve que a veces hay niños que los visten, tienen 3 o 4 años y están vestidos de blanco. Desde chiquitito. Desde chiquitico los entregan, los consagran. Es como el cristiano. Cuando el cristiano encinta a la mujer, lo primero que hace es entregárselo a Jehová. Lo primero que hace es, Señor, séllalo. Señor, páctalo. Porque cuando un alma nace, está en juego, porque hay dos fuerzas peleando por esa alma, y dependiendo los padres, hay una legalidad. Ahora sí se fue la luz. Hay una legalidad, y eso es lo que yo quiero que usted entienda. Ahora vea esto. No se distraiga, déle gloria a Dios. El uno dice, la primera dice, prácticas arraigadas y orgánicas. Se le dedicaban libaciones de vino y ofrendas de primeros frutos en lugares altos. Esto yo lo vi mucho en la milicia, que le ponen aguardiente y le ponen cuestiones a sus deidades. Cultos de fertilidad. Se caracterizaba por rituales asociados al ciclo de las estaciones, la vida y la exaltación del amor. Y como tercero, estamos hablando de danzas. Dentro de la iglesia del Señor también hay danzas, ¿verdad que sí? Pero hay danzas santas y hay danzas paganas. Hay danzas mundanas. Yo he visto en algunas iglesias, no en todas, danzarinas que ponen, ¿no? Que llaman. Y mueven esas caderas y yo digo, oye, son la réplica de Shakira. ¿Y cómo puede usted adorar a Dios meneando las caderas? Ella se ríe. Yo las he visto también, pero yo las he visto. Las he visto también bailando, danzando como David. No, yo las he visto danzando como David danzaba. No, sí, hay danzas de Dios, pero también hay danzas que lo que van es a levantar la carne. ¿Por qué yo le digo esto? ¿Será que llama la atención un hombre o una mujer que le dance? Bastante. ¿Verdad, hermano José? ¿Llama la atención o no llama la atención una mujer que sepa mover? Dígame si tiene cuerpo y si tiene caderita. Y empieza a mover el cuerpo. ¿Y usted cree que el hermano, por muy espiritual que sea, se le van a ir los ojos, sí o no? ¿Y cómo puede recibir Dios una ofrenda que estás haciendo un baile para provocar a tu hermano a caer en pecado? A Herodes lo engañó la hija de... por danzar, ¿no? Sí. Ahora vea esto. Estamos en la prostitución sagrada y danzas, dice. En ciertos templos fenicios y cananeos existían prácticas de consagración y danzas, rituales para honrar la sexualidad y la creación. Entonces estamos hablando que cuando ellos hacían este ritual, por lo menos más que todo en las ceremonias reales, en los reyes, usted no había visto las películas de antes de Israel, que dice que se sentaban los reyes, bebían vino, mosto, ¿sí o no? Y yo le digo algo, ¿qué le pasará a un ser humano que beba aguardiente y que le pongan a una mujer a danzar? ¿Se levanta la orgía o no? Y ellos decían que cuando ellos hacían este tipo de ritual, en ellos aparecía un deseo de estar con las personas que no eran su pareja. Esto se llama infidelidad. Y ellos decían que lo que hacían era que promulgaban el amor. Bueno, yo fui borracho y le digo que cuando uno se emborrachaba, uno veía las mujeres, si fueran feas, uno las veía como mi universo. ¿Afecta o no afecta el alcohol los sentidos? Yo lo certifico. Que yo decía después, y yo le estaba zumbando como quien dice pajarito. Ah, esta sí.
quien te fuera visto ayer parecía un ruiseñor. ¿Y qué me pasó a mí ayer? Pues? Y yo, no, yo voy a tener que dejar aguardiente porque me va a lanzar por un abismo. ¿Sí me entiende? El alcohol no es buen consejero. Pero Israel bebía o no bebía. Y ellos tenían danzarinas. En las fiestas ellos ponían mujeres a danzar. Tanto que la hermana dio en el clavo, ¿verdad que sí? En un santo se le voló la cabeza porque una mujer llamada Herodías, ¿verdad? Acuérdense que Juan el Bautista era un profeta de esos, de los que hacen falta. Y en el camino vio a Herodes, que andaba con su mujer Herodías, y Herodes le dice, Juan el Bautista le dice, Herodes, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano, adúltero. Y Herodes sabía que Juan era un hombre de Dios y era un poco temeroso a Dios, pero dice que en una de las fiestas, en un cumpleaños, llegó y Herodías, que es una mujer, dice que ya Juan la tenía al borde de la locura, pero Herodes no le hacía caso. Llegó, le dice a la hija, tú le vas a danzar, tú la vas a provocar, porque ella veía que Herodes veía con ojos a su hijastra. Y su hijastra era hija de su hermano, o sea que era su sobrina. ¿Sí me está entendiendo? Y cuando este hombre se emborracha y aquella mujer danzó como nunca había danzado, este hombre le dijo, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. El borracho promete mucho. Y se enreda más él, que era un gobernante, hermano. Y tuvo que comprar y entonces le dijo, hasta la mitad del reino te daré, si me lo pidieres. Y esta mujer, la mamá le dijo, no, usted va a pedir la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Y cuando llega la hora que esta muchacha le dice, no, yo quiero la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. ¿Usted ve cómo trabajan las tinieblas? El enemigo no podía matar a Juan así abiertamente, pero usó ¿a quién? A una mujer. ¿Y por qué usó una mujer? Porque tenía un buen cuerpo. Y usó también el alcohol para extraviar al hombre de los sentidos, usa a la mujer para seducirlo y lo metió en el lazo y lo mató. Ahora yo le pregunto, ¿por qué hay una prohibición de Dios hacia este tipo de lo que es aguardiente, lo que son danzas, hermanos, provocativas? Porque estamos hablando son de bailes, danzas, pero danzas mundanas, danzas que promueven la carne. Pero mi hermano decía que él ha visto danzas hermosas. Sí, también hay hermanas que danzan en el espíritu. Hay hermanos que danzan en el espíritu, pero en este caso estamos hablando son de las danzas paganas, de las danzas que usted ve que más bien provocan. Yo le pregunto a la hermana pastora, ¿será que en algún momento de todos los servicios que he estado en visitas de otras iglesias no ha visto mujeres danzando como que si fueran para seducir? Uy, horrible, sí, yo lo he visto. Yo vi una. ¿Usted vio una también? Se movía como una serpiente. Ah, bueno. Ay, yo me embroca. Bueno, estaba dando Entonces, hermano, ahí es donde uno nota quién se está moviendo en el servicio. Donde Pablo Rondón estaba una endemoniada. Entonces, ahí es donde uno ve, hermano, el tipo de danza. Porque acuérdese que el enemigo se viste, se disfraza, y hay demonios que están en el servicio. Hay unos que no pueden entrar, pero hay otros que están en el servicio. Hay otros que se sientan ahí. Si no hay discernimiento de espíritu, no pasa nada. Porque por lo menos los falsos hermanos que están allí, no está Dios allí, pero ellos se sientan y comen con usted, ¿sí o no? Entonces hay géneros que están y le danzan, hablan lengua, bailan, brincan y hasta predican, pero no son de Dios. Por eso hay que tener discernimiento de espíritu. Y Jesús dijo, por las obras, por la manera de conducirse, usted sabrá si vive Dios allí o no vive Dios. Si habita Dios o no habita Dios. ¿Y qué hacemos con el varón? Bueno, lo que hay que pagar precio, hermano, predicarle y ayunar para ver, o la mujer para ver si Dios la liberta, ¿verdad? La idea es libertar, claro. Jesús libertaba, pero lo malo es malo y lo bueno es bueno. Ahora vea esto. Iglesias actuales en los tiempos de Pablo. El apóstol Pablo en la iglesia
enfrenta todo tipo de inmoralidad sexual debido a las personas que se convirtieron y practicaban ritos ocultos y estaban en estas entidades. En este caso, la ciudad que más vamos a atacar es los Corintios o Corintos, porque esa es la carta que más usamos nosotros en la iglesia, pero no sabemos el trasfondo y el peso histórico que tiene esta carta. Vea esto, dice, ciudad de Corinto. Dice, la ciudad de Corinto era conocida en todo el imperio romano como la capital del placer y del desenfreno en la cima del monte Corinto, que la denominaba la ciudad. Se encontraba el templo dedicado a Afrodita, que estamos hablando también que él se llama Astoret, que son las mismas deidades, solo que con el tiempo van cambiando de nombre o van cambiando, y lo que hace es el enemigo disfrazar, pero es el mismo género demoníaco. Entonces, cuando estamos hablando de la ciudad de Corintos, Corintos es una ciudad cosmopolita, una ciudad donde está un puerto, como decir Puerto Cabello. Venían gente de todas las nacionalidades y allí había un templo dedicado a esta diosa Venus, ¿verdad? O estas diosas paganas, y dice que tenía sacerdotisas. Estas sacerdotisas, a su vez, lo que hacía era que seducían a los hombres y se los llevaban a la cama. Y Pablo, viendo que en la predicación del evangelio, algunas de estas mujeres se convertían al cristianismo, otros no, otros entraban encubierta, Pablo se vio obligado a golpear por medio de la doctrina a los corintios, porque practicaban cosas inmorales. Pero es que venían así del mundo. Es como decir, ¿verdad?, que por lo menos venían la gente del puerto, y cuando venían esos hombres, porque en ese tiempo no habían aviones sino barcos, las embarcaciones tardaban mucho tiempo, los hombres tenían esposas lejos, y cuando llegaban tenían una necesidad, y estaban estas mujeres al puerto, allí a la orilla, en el monte, recibiendo al que llegaba para ofrecerles su cuerpo. Y así los arrastraban y los llevaban a este templo llamado el templo de la diosa Venus. Y lo habla Corinto. Ya le voy a dar las citas. Dice, el culto de la fertilidad. La adoración de estas diosas y otras deidades de origen oriental, como las diosas fenicias, Astarte o Astoret, implicaban ritos de fertilidad. Pablo toca rápidamente el sistema de vida de la ciudad de Corintios. Esto está en 1 de Corintios capítulo 5, verso 9. Vamos a entrar en Corintios, ahora sí nos quedamos en Corintios. Es bueno conocer la carta, porque Pablo ataca este sistema, hermano. El apóstol Pablo ataca un sistema de vida de esta ciudad. 1 de Corintios capítulo 5, verso 9. ¿La tiene? Sí. ¿Qué dice? Del 9 al 11. Que de aquí nos agarramos para sacar los hermanos. Yo les voy a explicar esta carta. Agarren, lean. Dice así: os escribo por carta, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os seréis necesario salir del mundo. Sí. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Déjalo allá abajo. Con ninguno que llamándose, no es que es hermano, es que llamándose hermano está encubierta. ¿Qué dice? Fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Ahora no me está hablando nada más del adúltero, ¿verdad que no? Puedes tomar asiento, varón. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. Luego dice, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. O sea que no es solamente el fornicario, hermano. Yo le pregunto, ¿será que hay gente
que es ladrona dentro del pueblo de Dios, Uy, Ay. que quitan y no pagan. santo. ¿Será gente maldiciente dentro del pueblo de Dios? La palabra maldiciente quiere decir que habla mal de otro. Con ese tampoco juntéis. Mala palabra. Entonces, cuando nosotros metemos la lupa, hermano, nosotros tenemos que ver que Pablo está atacando un sistema de Corintios. ¿Por qué? Porque estas mujeres que se convertían, algunas eran cambiadas y transformadas, pero otras se hacían pasar por hermanos dentro de la congregación con tal de dañar la viña del Señor. Pablo dice, con los que practican tales cosas, no os juntéis ni comáis con ellos. No los echamos fuera de la iglesia, pero le digo algo: si nos sentamos a la mesa a comer con ellos, la palabra de Dios también es comida, ¿sí me entienden? Entonces a veces nos sentamos a hablar conversaciones que sabemos que a Dios no le agrada, y si nos sentamos a comer con ellos sabiendo que es pecado, ¿será que Dios no nos amonesta a nosotros? Sí. ¿Será que Dios no está viéndonos? Los ojos de Jehová no están alrededor nuestro los 24 horas, los 365 días del año. No habita Dios dentro del cuerpo de nosotros, y si nosotros hablamos mal de alguien, ¿se contrista el espíritu o no se contrista? Entonces, hermano, lo que el apóstol Pablo está diciendo es allí, diciéndole a ellos: mire, a la verdad, están los inicios de la iglesia en Corintios y hay una gran lucha, una gran batalla, porque hay apostasía que Salomón dejó entrar en el pasado, y con el pasar de los años, con el pasar del tiempo, hay mujeres dentro de la congregación que están practicando actos que a Dios no le agradan. Ahorita nos vamos a ir un poquito más profundo. Escuche esto. Vámonos a Corintios, hermanos, 6. Ahí mismo. Verso 9 al 20. Dice así, una pregunta: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Todo esto estaba siendo confrontado dentro de la iglesia con gente que llegaba porque traían malas posturas, malas posiciones. Yo le digo algo, hermano, yo todavía arrastro algunas cositas. Dios me ha libertado en muchas áreas, pero hay áreas que yo estoy peleando. ¿No está peleando usted algunas áreas en su vida? Claro. Estamos peleando. Sí, porque el día que dejemos de pelear, hermano, es porque nos fuimos de esta tierra. Y es fuerte, hermano. Es una lucha, o sea, Pablo está enseñando, es algo moral. Es una ley moral. Lo que Pablo está hablando y confrontando fuertemente es para que las personas dejen de practicar lo que practican, pero por su propia voluntad, no a la fuerza. ¿Sí me entiende? Yo no gano nada persiguiendo a nadie, pero si yo le hablo verdades, la misma palabra lo va a confrontar, la misma palabra lo va a estremecer, y si es de Dios, Dios hará por medio de la palabra. Pero no puedo andar atrás de las personas. ¿Usted se imagina a Pablo andando atrás de ese poco desordenado? Y Pablo tiene que confrontar un sistema muy fuerte dentro, aunque tenían dones, tenían llamado, tenían talento, pero practicaban cosas que a Dios no le agradaban. Y Pablo empieza a atacar este tipo de cuestiones dentro de la iglesia. Pero si yo me paro aquí y empiezo a hablar acerca del chisme, se me molesta el chismoso. ¿O no se molesta? Ah, claro. De una. Ah, me lanzó punta, me voy de aquí. Entonces no lea Biblia. Porque la Biblia dice al chismoso amonestarlo. ¿Lo dice o no lo dice? Lo que no sabemos decir la iglesia, cuando Pablo los amonestó, se molestaron también. Se molestarían algunos, pero bueno, hermano, ¿qué vamos a hacer? Porque este tipo de enseñanza era lo que estaba sanando la iglesia de los Corintios. Y la responsabilidad era de Pablo. ¿A quién le iba a jalar las orejas a Dios? A Pablo, hermano. Por eso Pablo decía que él lloraba con lágrimas en sus ojos,
Porque cuando él ordenaba aquí un ratico, ordenaba esta iglesia, decía, Dios me dio la victoria, gloria a Dios por esta iglesia. Cuando se iba a ordenar otra, cuando estaba ordenando esta, le llegaba noticia de que el diablo ya la había saboteado otra vez aquella. Bendito Dios. Y ese hombre decía, ay, otra vez, vamos a volver a caer en lo mismo. Ese hombre no tenía vida. El apóstol Pablo no tenía esposa y no tenía hijos, porque en qué momento iba a atender una familia, hermano. Si Pablo tenía la responsabilidad de todas estas iglesias y tenía que enseñar la doctrina, hermano. No tenía tiempo, Pablo no tenía tiempo para él, hermano. Por eso Dios le dio demasiado. Y yo no veo a Pablo quejándose en ninguna carta, ¿verdad que no? Se gloriaba en sus debilidades. Ahora la pregunta es, ¿será que nosotros nos quejamos por lo que Dios nos ha dado? Y no nos ha dado ni siquiera una milésima de lo que le dio a Pablo. Pablo no se quejó, hermano. Pablo no se quejaba. Pablo sufría por el evangelio. Quedamos en el 11, ¿cierto? Tenemos que leerlo hasta el 20, hasta terminarlo. Dice, glorificar a Dios en vuestros cuerpos. No, ya estamos en el 9, ¿no? 9, no en el 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais, ve lo que dice Pablo, estos erais, ustedes practicaban esto, ustedes eran así. Estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Glorificad a Dios en vuestros cuerpos. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pablo está trabajando la conciencia de cada uno del ser humano. Pablo decía, yo no me dejaré gobernar por mis pensamientos. ¿Será que nos vienen malos pensamientos? Y usted depende si usted se deja dominar o usted vence. Porque la batalla, hermano, no es con el hermano, la batalla es interna. Pablo estaba diciendo, yo le estoy enseñando a ustedes que antes de que ustedes vayan a corregir a otro, ya tienen que haber ganado su batalla internamente. Y Jesús le decía a los sacerdotes, antes de que ustedes saquen la pajita del ojo ajeno, sáquense la viga que está dentro de vosotros. Y a veces vivimos sacando pajita y tenemos una viga, hermano. ¿Cuándo vamos a trabajar en la viga que tenemos adentro? Bendito Dios. Pablo estaba enseñando algo moral, algo de conciencia, sembrando conciencia en los creyentes, como diciéndoles, yo no tengo necesidad de andar vigilándolo, yo no voy a andar atrás de ustedes, yo doy la palabra y ustedes luchen, yo les doy las herramientas y el Espíritu Santo os guiará. Batallen su pelea en su mente, porque yo no puedo saber lo que usted está pensando, hermano, pero yo le puedo dar las herramientas para que ella venza. Porque solamente ella y Dios saben lo que por ella pasa. Así es. Los matrimonios a veces, hermanos, se ven felices y aparentan una vida de hipocresía dentro de la iglesia, pero cuando llegan a la casa se caen a puño, un contagio, toallas. Es más, duran hasta 3 días, ¿verdad? Sin hablarse, uno con espalda para allá y el otro con espalda para allá. Señor. Y vienen a la iglesia ay, mi amor, ¿cómo estás? Y cuando se va, suéltame, me agarre. ¿Lo hay o no lo hay? Ahora digo yo una cosa, una pregunta que voy a hacer aquí. Hay un pastor, no voy a mencionar nombre, que deje lo que se mueva y todo, pero él duerme con la esposa, según la esposa que me cuenta. Un lado para uno y un lado para el otro. No debería. No puede ministrar. Entonces, ¿cómo administra? Y ¿cómo Dios apoya a ese pastor? No es Dios. Porque Yo Dios le no dije va- lo mismo, no es Dios. No es Dios. No es Dios porque Dios no, o sea, Dios no va a llamar lo malo bueno, hermano. Por eso le digo que hay un enemigo que se hace pasar por Dios, que te va a decir, de repente te llega una bendición y tú dices que fue Dios y no es Dios, hermano. Es el enemigo. Entonces comprando. tiene, El diablo también bendice. Sí, pero te Sí. cobra. pero Eso es lo malo que cobra. entonces hermano, tampoco tienen relaciones sexuales menos.
Entonces ahí le están dando lugar Pero, al enemigo. y se montan en el púlpito, los dos se montan en el púlpito. ¿Por qué le dan carta? ¿Por qué le dan pie al enemigo? La palabra del Señor dice que la mujer no se le niegue al hombre, ni el hombre se le niegue a la mujer para cerrarle las puertas ¿a quién? Al diablo. Pero aquí es diferente, hermano. El hombre se le niega a ella. Pero bueno, por eso, si ella cae en una falla, si ella cae en una falta, ¿a quién se la va a cobrar Dios? A él. Porque eso es abandono de hogar. Aunque él viva ahí, él la abandonó ya. Aunque él esté allí junto con ella, pero ya la abandonó. Entonces, mi pregunta es, porque Él no debería de dirigir esa audiencia. No debería ministrar. No le debería porque... ministra y se monta en el No, no debería altar. porque la Biblia misma nos dice que nos exhorta que nosotros primero tenemos que, primero el hogar. Primero el hogar. Y después la iglesia. Ahora estamos hablando de no dejarse dominar, ¿verdad? Es algo que es llamado dominio propio. Hermano, el pecado antes de que usted peque le viene a la mente, ¿sí o no? Es correcto. Claro. Usted decide si peca o no. Yo decido si peco o no. Cuando yo voy a pecar, el Espíritu me dice, no lo haga. Pero un deseo me llama, hazlo y después pides perdón. ¿Sí o no? Que el Espíritu Santo redarguye. Y hay una lucha ahí, usted decide si usted está bien fortalecido en Dios, usted le dice, dale fuera de aquí, diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. Es correcto. Pero si está en la carne, cae, hermano. Si usted no está en su mejor día y alguien le menta a la madre, usted seguro le va a dar un puñetazo. Pero si usted está en el Espíritu y alguien se mete con alguien suyo, usted le dice, Dios te bendiga. No quiero pelear, Dios te bendiga, Dios te guarde. Usted usa las palabras de Dios, las herramientas de Dios y te calma la pelea. Pero si usted no anda en su mejor día y el enemigo lo conoce y lo jurunga, al ratito usted está guindado con el otro. Y eso es pecado. Yo he caído. Entonces yo siempre digo, Dios mío, pero ¿cómo será esto? Porque tiene ovejas. Pero es que no es el único, pastora, no es el único, ni será ni el primero ni el último. ¿Se acuerdan de la campaña que hicimos allá en el pastor que llegó con el pocotón de ovejas y las traía como si fueran, pues vinieran encarriladas todas, una tras de la otra y entonces cuando, ay, este pastor no era, la esposa no murió y ahora está con la hija. No, o sea, el diablo se ha metido mucho en las iglesias. Bueno, por eso que estamos hablando de la apostasía. Santo, sí, uno Eso es no la es verdad, apostasía. hermano, uno se quedó así como loco porque de repente ve el viejo que es el pastor con una muchachita. Ajá, y la esposa de él creo que falleció. Sí. Ajá. Ahora vea falleció. esto, hermano. Vean el verso 13. Hablamos de vianda. Vianda es comida, ¿me entiendes? O sea, porque cuando uno habla, hermano, la palabra es comida. Si es de Dios, es buena palabra. Pero si la palabra no viene de Dios, es mala comida. Entonces, cuando usted se come una mala comida, ¿qué le pasa? Se indigesta, Se siente hermano. mal, como Se siente indigesta. mal. ¿Cómo sigue mal? Y cuando usted tiene, ¿verdad? Cuando usted tiene conversaciones que a Dios no le agradan, ¿verdad? Que se siente triste. Nos indigestamos, hermano, nos sentimos tristes. Oye, Señor, perdóname, caí en lo que no debía. Porque sí, hermano, no digamos que no, si no velamos, el enemigo es muy sutil, Muy astuto. muy astuto para arrastrarnos al campo de él. Y ahí es lo que Pablo estaba enseñando. Velen. Y no busca la vuelta. El apóstol Pablo dijo, yo no puedo andar arriba de ustedes los 365 días del año. Velen. El enemigo no es cualquier cosa. Es un trabajo mental. Y él le dice aquí, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como la otra destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Luego hay una pregunta. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿Qué venimos hablando? ¿Cuál es el templo de Dios? El cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Dios a usted y a mí? Que dejará usted pasar pensamientos impuros. Porque una cosa es que el enemigo le ponga pensamientos y otra es que usted los ejecute. Porque el enemigo le va a trabajar la mente. Y el apóstol Pablo está diciendo, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo.
Y entonces nosotros debemos buscar la santificación, porque si nosotros, siendo el cuerpo de Cristo, vamos a dejar que la idolatría entre dentro del cuerpo. Si dejamos que la idolatría entre dentro del cuerpo, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, no nos convertimos nosotros en apóstatas. Porque estamos dañando el templo de Dios. Y el templo de Dios no es la iglesia, las cuatro paredes. La iglesia del Señor es usted y soy yo. Por eso es que la batalla y la lucha es mental. Por eso el Espíritu Santo está para guiarnos a toda verdad. Quien nos guía a nosotros es el Espíritu, hermano, por medio de la palabra. Dios constituyó maestros, sí, para enseñarnos las herramientas. Constituyó pastores, sí, para edificar en la casa de oración y enseñar a los nuevos. Cada uno tiene una función dentro del cuerpo de Cristo. Pero aquí el apóstol le está diciendo, yo no les estoy hablando a ustedes de los dones, yo no les estoy hablando a ustedes de los talentos, los tienen todo, pero tienen una mente reprobada, porque ustedes se codician unos a otros, se pelean unos a otros, son envidiosos, son jactanciosos, son fornicarios, son adúlteros y están profanando el cuerpo de Cristo. Es peor. Claro, porque si usted destruye el cuerpo del templo de Dios, Dios le destruirá a usted. ¿O no es así? Lo peor es que hay iglesias, hermanos, que por lo menos una hermana, todos somos templos del cuerpo de Cristo. Entonces hay un hermano que ve al otro haciendo lo malo. Y entonces dice, si él lo hace, yo también lo voy a hacer. Y entonces una cadena, y cuando vienen a ver... Ahora mira lo que habla aquí, ¿no? Aquí dice, claro, tú hablas en lo terrenal, pero también hablas en lo espiritual. Yo estoy hablando en este caso en lo espiritual. El 16 dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera en un cuerpo con ella, porque dicen los dos serán una sola? Entonces, ¿qué pasa si nosotros nos unimos en lo espiritual con la iglesia católica? Cualquier iglesia que esté en Ellos adoran a la Virgen María. Ellos son idólatras, ¿sí o no? ¿Usted se imagina, vemos a la hermana Florcita ya un domingo arrodillada ya da una imagen de esa? No, Señor, repente el diablo da, hermana. Dios la libre. No, es el mismo Cristo. Ellos mismos adoran a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos tienen la misma Biblia, pero adorando una imagen. No se prostituye ella con una ramera, porque ¿cuál es considerada como la ramera? La católica. La iglesia. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que ver con los católicos? o participando en esas cosas que ellos hacen. En lo que entonces nos prostituimos. Porque el cuerpo de Cristo es uno, la iglesia es una. Claro, lo terrenal también, usted no se va a ir a estar acostando con una ramera, porque en el momento que usted tenga el acto sexual, los demonios que tienen allá se le van a pasar a usted. Con razón que mi mamá me llevaba para que yo me dormía. Pero sí está entendiendo lo que es la verdadera apostasía. Lo que es, hermano, es la lucha interna. Porque aquí si usted está aquí, usted no dice nada, pero usted se congracia con la católica. Entonces ya usted está permitiendo la doctrina que está adulterada dentro del templo, y eso hace que se convierta en una adultera. Porque está cambiando los rudimientos de Dios, los mandamientos del Señor. Yo tengo familia testigo de Jehová, tengo familia católica, bueno, el padre de ahí es familia, el de la iglesia. Y él me dice, un día que predique van a pasar dos cosas: o me expulsan y me corren, o se convierten a Cristo, pero yo la doctrina no la cambio, hermano. Me monto ahí, lo primero que digo es: a Dios no le agrada la idolatría, quiten ese poco de imágenes, y por ahí me voy, hermano. Me irán a perseguir como a Pablo, ¿verdad? Porque Pablo predicó en esos templos y querían hacerlo por un voladero, hermano. Ay, a Pablo lo querían matar. Porque Pablo hablaba verdades. Pablo golpeaba la conciencia del ser, del creyente, como diciéndole: recuerda que no te están viendo los hombres, pero los ojos de Dios están en ti, y cualquier cosa que tú hagas, a Dios le es manifiesto. Entonces, más que todos los mensajes tienen que ser, hermano, que uno pelee con uno mismo, ¿verdad que sí? Que lo enseñen a uno, hermano. Mire, si usted tiene malos pensamientos, eso nos viene a todos, pero hay una herramienta llamada Espíritu Santo, hay una palabra ahí de parte de Dios para combatir las acechanzas del enemigo. Nuestras armas no son
carnales, no debemos pelear que si este tiene la media roja, que si este vino, que si el otro no vino. Las armas que Dios nos dio es el ayuno, la oración y la palabra. Gloria a Dios. Y así es que ganamos. Pero si vivimos peleando, hoy no voy porque predica la hermana Román. No me gusta como predica Román. ¿Será que Dios está dividido? Ay, Señor. Hermano, el servicio a quién es, no es a Dios. Y si Dios le place, porque también la ama a ella y la va a usar a ella, ¿quién soy yo para discriminar una parte del cuerpo de Cristo? Al rechazar a una parte del cuerpo de Cristo, rechazo a Cristo. Y esto estaba pasando en los Corintios. Ahora vea esto. El 17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hay una pregunta. ¿O ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? O sea, que su cuerpo y el mío ni siquiera es de usted ni mío, es de Dios. ¿Y quién es el que tiene que cuidar que haya buena palabra dentro de usted? ¿Quién es el que tiene que velar que ese fuego no se apague? La pastora no, ni yo tampoco, hermano. Yo tengo que velar por el mío. Cada quien por uno. Cada quien tiene, sí o no, rendirle cuenta a Dios. Porque si usted y yo vamos a llenarnos de Dios nada más cada vez que vengamos a la iglesia, hermano, si la iglesia no hable 3 días, ustedes duramos 3 días sin orar y sin leer. No, hermano, nosotros en nuestra casa, en nuestro diario vivir, tenemos que tener un culto racional a Dios en alabanza. Si usted está fregando, usted está cantando alabanza, ¿sí o no? Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, Señor, y alaba lo que Él vive. Y usted está adorando a Dios constantemente, y usted es un culto avivado siempre, y ese fuego va a estar encendido allí. Pero depende de usted y de mí. Ok, ya leímos el 6. Ahora dice, ya para terminar, vamos a Corintios capítulo 10, versos 7 y 8. Que habla acerca de la idolatría. Primera de Corintios, capítulo 10, versos 7 y 8. ¿Lo tiene allí? Dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Era uno más arriba, me lo creo. Sí, léalo. El 7. Léalo, pues. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y bebéis y se levantó a jugar. ¿Usted se acuerda de esto? En el desierto, cuando Moisés, eso lo vimos nosotros, lo estudiamos. Estaba Aarón. Ajá. Hicieron un becerro. Un becerro. Ajá, y fundieron todo el oro, hicieron porque Aarón era artesano y Aarón llegó y les hizo el ídolo porque Moisés duró 40 días por allá con Josué y se perdió y no venía. No, ese seguro se murió. Vamos a ver, le cayeron a Aarón y Aarón permitió, hermano, era débil y llegó y hizo un ídolo. Y dice que esta gente, hermano, empezó a beber aguardiente, una orgía, se acostaban unos con otros, con animales, una herejía ahí. Y cuando Dios le está dando las leyes a Moisés, que le dice: anda, porque este pueblo se ha corrompido. Se han prostituido, pero Dios lo que más le dolía era que tenían otro Dios, traían un Dios egipcio, tenían al Dios egipcio en su corazón, hermano. Dios dándole las leyes a Moisés y el pueblo prostituyéndose con otros dioses. Serán terribles, bendito Dios. Eso es apostasía. Por eso dice Dios que el fornicario y el adúltero terrenal lo juzga Dios. Porque el otro, el que adultera la palabra y ese, hermano, es considerado apóstata. Es considerado el apóstata que está dentro de la iglesia, que se viste como ángel de luz, que se viste como ministro de Dios y es ministro de Satanás porque tuerce la palabra. ¿Qué es más peligroso? ¿Qué le daña a usted? Que alguien esté en adulterio, según nosotros, porque se casó con otra mujer, o alguien que también sea adúltero, pero que le esté enseñando lo que no es.
lo que te hace. Uy, lo que está enseñando. ¿Qué es lo que le daña a usted más? ¿Que le enseñen algo mal o la vida de otro? Que me enseñe algo. La vida de otro, él sabrá, y Dios, ¿verdad? Dios a ¿A mí. quién le va a rendir cuenta? Claro, él. Dios no me va a pedir cuenta a mí por lo que haga otro. Pero si yo me dejo arrastrar por un adúltero que adultere la palabra, hermano, sí me puedo perder porque puedo aprender más. Entonces, la idolatría que Dios más pelea, hermano, es esta. El adulterio que Dios más cela es la palabra. No adulteréis los mandamientos de Dios. No le añadéis, como decía la hermana pastora al principio, ni un tilde ni una jota, ¿verdad? Como ella está, así ella está. Pero usted ya entiende por qué Pablo atacaba a los corintios. ¿Qué se practicaba en los corintios? Hay muchos hermanos que malinterpretaron esa amonestación que le hizo Pablo a los corintios.